Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al podcast Fe y Libertad, el espacio donde exploramos las ideas, la lectura y los valores que han dado forma a nuestra civilización. Hoy tenemos un episodio especial en el que hablaremos sobre la convocatoria del nuevo número de la revista Fe y Libertad titulado Occidente en Crisis. En este número, editado por Rómulo López, busca analizar los desafíos que enfrenta la civilización occidental para el siglo XXI, desde, por ejemplo, la erosión de la libertad de expresión y el impacto de ideologías radicales, hasta inclusive las crisis en la familia, la educación y la cultura. ¿Está realmente Occidente en crisis? ¿Cuáles son esos valores que debemos rescatar y preservar? ¿Cómo podemos responder a estos desafíos de la razón, desde la fe o desde la libertad? Para hablar de todo esto y conocer más sobre la convocatoria, tenemos con nosotros a nuestro experto Rómulo López, editor invitado para este número. Rómulo, muy bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Camilo, por la invitación también y bueno, contento de estar aquí contigo conversando estos temas. Pues muchas gracias nuevamente bueno, pues para iniciar nuestra conversación, como lo mencioné previamente, la idea es que hablemos de esta nueva publicación que prepara la revista Fe y Libertad. Es concretamente el volumen 8 número 2 que será publicado a final de este presente año. Y pues me gustaría un poco para aterrizar el tema que discutiremos en torno a la convocatoria es empezar por lo esencial, ¿no? ¿Cómo surge, ¿no?, esta convocatoria y por qué crees que es importante hablar sobre una posible crisis de Occidente para este momento de pleno siglo XXI? Mira, este es uno de los temas grandes que recurrentemente se dan en nuestra civilización occidental. Esto no es un tema nuevo, es un tema que de alguna forma pasó cuando el Imperio Romano se cristianizó de alguna forma, ¿no? Ese dilema entre razón y fe, entre qué tanto tiene la lógica que ver en las cosas y qué tanto dependen las cosas de la fe, ¿no? Y la dignidad del ser humano, porque eso es lo importante. O sea, lo que nos trae la fe, eh, más allá de la capacidad de raciocinio, de entender las cosas, es la capacidad de ver que los hombres estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos iguales, no somos dioses, pero tampoco somos animalitos. Entonces, Ujú. tenemos una dignidad inherente a nuestra constitución para los que creen. Obviamente, para los que no creen, pues hay una dignidad inherente al humanismo, al ser humano, al tener algo, ¿no? Y hay todo un esquema mental dentro de nuestra civilización occidental al respecto, ¿no? Al punto que en tiempos modernos, esta discusión ya ni siquiera se la lleva al terreno de religiosos o antirreligiosos. Hay mucha gente como Sir Richard Dawkins, que es un ateo, pero que se Ujú. declara cristiano cultural. Es decir, él ve que hay algo ahí que él no logra comprender porque no tiene fe, no tiene ese don de la fe, pero que definitivamente coincide con ese patrón de que hay algo que en nuestra civilización ha sido de alguna forma mejor de lo que podría haber sido en otras civilizaciones, ¿no? En las civilizaciones asiáticas, chinas o africanas, sobre la dignidad del ser humano, sobre esa capacidad de usar el razonamiento y alcanzar la verdad, porque eso es lo que se trata de que cuando estás tú hablando de civilización occidental, o sea, ese entendimiento o esa creencia de que puedes alcanzar o lograr la búsqueda de la verdad a través de tu intelecto, ¿no? Hay cosas que no vamos a alcanzar porque se escapan a nuestra capacidad. El ser humano no es un dios, no es un ser omnisciente, pero podemos usar nuestra razón y nuestra capacidad de investigar para alcanzar cuál es la verdad. Entonces, esos son temas fundamentales que son particulares de nuestra civilización y que de alguna forma han regado a lo largo del mundo hoy en día, ¿no? Vemos como países como Japón, que no tienen ningún ancestro cristiano, por así decirlo, ellos han mimetizado o sincretizado
su cultura, que es básicamente diferente, es más basada en paradigmas como el honor o las estructuras jerárquicas en ese país, a tener democracia, a tener búsqueda de la razón, del descubrimiento, y es algo que no llega a ser una civilización occidental, pero que tiene mucha influencia de la civilización occidental hoy en día, ¿no? Gracias, Rómulo. De hecho, los ejemplos que mencionas, ¿no? Esa alusión o esa dicotomía, comparación entre Occidente y Oriente, me parece es algo que se menciona en la convocatoria, porque además se habla de la fortaleza de Occidente que ha sido, ¿no? Su equilibrio entre razón y fe, como lo mencionas previamente, pero que hoy ambos principios podríamos llegar a afirmar que están bajo un ataque. Ahora me vienen a la cabeza tal vez autores como Rafael Termes, Luis Rouyer, que llegan a, ¿no? a identificar ese genio de Occidente bajo una serie de parámetros como la tradición democrática ateniense, la tradición jurídica romana, la tradición judeocristiana proveniente también de ese desarrollo de los siglos cuarto, quinto después de Cristo. Pues digamos que todos estos son elementos que han confluido para hacer Occidente lo que es. Sin embargo, vemos esa fragmentación posible entre los elementos de razón y fe. ¿Cuáles crees que son los principales factores que han generado esta ruptura? Mira, yo te diría que no es algo nuevo, es algo que se viene dando en Occidente, como te decía hace un momento, desde un principio, ¿no? Occidente tiene un fuerte componente racional, ¿no? Con la civilización griega, greco-romana, pero tenía un fallo brutal que era el tema de la divinización del Estado, de la divinización del gobernante, ¿no? Y eso un poco cambia con la conversión de Constantino, en la cual se desdiviniza el Ujú, Estado o el gobernante, ¿no? Eh, y bueno, eventualmente cae el Imperio Romano, sigue en el Imperio de Bizancio, y siempre hay esa tensión, ¿no? Luego, en el siglo XV, vuelve a pasar algo similar, o sea, cosas como la esclavitud que había desaparecido con la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio basado en la esclavitud, como mano de obra, como fuente de trabajo y de producción. Vuelve a reaparecer, a sacar la cabeza de manera horrible, ¿no? Y básicamente porque había otras civilizaciones como los musulmanes que estaban de alguna forma esclavizando a los pueblos del oriente de Europa, los eslavos, o a los africanos, y los africanos mismos que empezaron a vender a sus propias poblaciones en esclavitud ujú, a los comerciantes, ¿no? Y eso pues llega a un punto en el siglo XIV, y eso es algo que mucha gente no conoce, o ignora más que no conoce, porque sí lo saben, y es que en las Américas, cuando se descubren las Américas, la primera gran discusión que hay, y que viene dado por la monarca con Isabel la Católica, es ujú. esto de que a los indígenas no se los puede tratar como que si fueran esclavos, y hay estas Sí. discusiones de que si son seres humanos o no son seres humanos. Esto lleva a un punto de implosión alrededor de 1540, donde la conquista se frena completamente, como por 2 o 3 años, en la cual Carlos I de España, Carlos V de Alemania dice: hey, paren el carro, vamos en este momento a llamar a los sabios de la época, a las personas que tienen visiones diferentes al respecto, y a discutir si son seres humanos o no, y si tienen derechos o Ujú, son sujetos de derecho o no, si pueden tener propiedad privada o no pueden tener propiedad privada, si son elegibles a la libertad o no. Cosas como las 8 horas de trabajo, o sea, esto es un concepto que mucha gente cree que eso es una invención del siglo XIX. Empieza sí, ahí. sí. Empieza ahí cuando se dice que los indígenas no se los puede explotar más de 8 horas de trabajo. O sea, ¿quién creería, no? O sea, yo no sabía ese detalle, pero en otras cosas que he leído yo, eh, he aprendido estas cosas y me quedo pensando, a ver qué pasó. O sea, nos hemos olvidado de eso ahí. Y claro, eso tiene su origen en el mundo hispano. Ujú, Lamentablemente no permea eso al resto del mundo occidental hasta recién el siglo XIX. Y en el siglo XIX se comienzan a hablar de otras cosas como el feminismo, como las 8 horas laborables, la dignidad del ser humano, de alguna forma, pero también comienzan a sacar la cabeza cosas más feas, cosas más horribles, ¿no? Cosas como
la teoría del origen de las especies, la evolución y Ujú, todo, eso tiene mucha lógica, lo podemos saber nosotros y deducir lógicamente. Comienza a evolucionar de esa visión básicamente de la teoría del Génesis, no la teoría del Génesis, sino la historia del Génesis, ujú, de la creación en 7 días, ¿no? Pero comienza a hablarse de que la gente va evolucionando o los animales van evolucionando y van agarrando ciertas características, ¿no? Y por un lado eso ahí tiene sentido, pero por otro lado hay gente que dice, está mal todo lo que dice la iglesia, está mal todo lo que dice la fe, saquémonos encima la fe. Y eso tiene una consecuencia inesperada, ¿no? Y esa consecuencia inesperada es que hay gente que está a favor del progreso de la especie humana y ese progreso de la especie humana, pues, te comienza a llevar a barbaridades porque comienzan a hablar de cosas como salud genética, ¿ya? Es lo que llamamos la eugenesia, ¿no? Y es una cosa horrible. ujú. Y bueno, el corolario de eso que es tan horrible es el holocausto judío en Alemania, ¿no? Algo que no salió de Alemania, salió acá de Estados Unidos. ¿Quién iba a creerlo, no? O sea, algo que empezó como una especie de búsqueda de mejorar el ser humano, degenera en una cosa que destruye la dignidad del ser humano en definitiva. Y eso fue algo muy propio de los países protestantes. Estuvo muy de moda eso ahí en todos los países protestantes. En los países católicos no pasaba tanto eso porque había tal vez un arraigo más fuerte de la fe, ¿no? Entonces, Ujú, yo creo que esta crisis de razón y fe es algo que es inherente un poco al legado intelectual de Occidente, ¿no? En los cuales sí, tenemos la fe para darnos cuenta de la dignidad del ser humano, de que hay que respetar a los demás, pero al mismo tiempo tienes esa capacidad humana que sin control o sin freno alguno te puede llevar a las cosas más horribles que te puedas imaginar, ¿no? seguro, seguro, seguro. Y de hecho, me parecen como muy asertivos los ejemplos que empleas, un poco para, sobre todo, contextualizar, digamos, esos problemas que se han venido presentando en la historia, ¿no? A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han atravesado periodos de crisis, hablo de la griega, de la romana, por ejemplo, los diferentes modelos organizacionales o políticos de Occidente, y algunos los van a interpretar como un declive irreversible, mientras que otros los ven como simples transformaciones dentro de ciclos, pues diríamos, ciclos históricos naturales. Ahora, hoy en día, cuando hablamos de la crisis de Occidente per se, algunos sostienen que estamos ante una decadencia evidente con la erosión, por ejemplo, de valores fundamentales, que también es importante de anotarlo, el debilitamiento de las instituciones, el auge de ideologías que desafían nuestra estructura cultural y política, a propósito de lo mencionado por la Alemania nazi, ¿no? Y otros, en cambio, argumentan que se trata de un proceso más bien de cambio o adaptación, a propósito de la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Como los que han ocurrido en otros momentos de la historia. Ahora, desde tu perspectiva, Rómulo, ¿cómo interpretarías esta situación? ¿Estamos realmente ante el ocaso de la civilización occidental o simplemente atravesamos una etapa de transición o de reconfiguración? Mira, depende. Depende de qué tan fuertes sean las fuerzas al respecto, ¿no? Ujú, Yo te hubiera dicho hace un par de años, tal vez. O sea, sin irnos tan lejos, estaba muy, muy negativo al respecto de lo que estaba pasando acá en Estados Unidos, con muchas cosas que me parecían terribles. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el más sencillo, o sea, esto de tratar de borrar esa línea entre hombre y mujer, género ujú, y qué sé yo, ¿no? Es una degeneración terrible sí, yo puedo respetar como adulto la libertad de un adulto que haga tonterías, ¿no? O sea, es parte de la libertad, ¿no? Pero tú no puedes imponerle eso a los demás, ¿no? ujú, Entonces, esa es una gran patología, ¿no? Y yo hubiera estado muy preocupado porque veía que no había nada que se le opusiera a eso, ¿no? Sin embargo, las cosas han cambiado muy, muy rápido. No sé si
gracias al Internet, o sea que nos ayuda de alguna forma a estar más conectados y que nos pongamos de alguna forma más al tanto de lo que está pasando, ¿no? También tiene la desventaja de que estas tonterías se expanden mucho más rápido, pero asimismo las soluciones se expanden mucho más rápido también. Así es. Y entonces, sí estaba yo muy negativo al respecto, pero vemos que hay un empuje en contra de eso. Va en reversa en este momento. Sí es motivo de preocupación porque a veces esas reversas traen excesos, Ujú. traen lo contrario a lo que se está buscando, ¿no? Entonces, eh, no se trata de de reemplazar la ideología de género por un odio hacia los que son diferentes, ¿ya? No se trata de rechazar toda esta teoría alocada de que solamente la vida de ciertas razas importa, Black Lives Matter. Sí, eso es una tontería, o sea, toda la vida vale, ¿no? Pero eso tampoco lo puedes reemplazar con el odio o con simple y sencillamente decir de que si tú piensas de esa forma, pues poco más que tienes que mandarte a la cárcel o al horno. ¿Me Así explico? es. O sea, eso es la contra, ¿no? Y Ujú. entonces hay que luchar con eso y hay que ser un poco mesurado en estas cosas, ¿no? Yo sí creo que hay una decadencia, ha habido una decadencia, hay menos conocimiento de filosofía, de historia, cosas como las que te contaba hace un momento, de las 8 horas de trabajo, ¿no? O sea, en el mundo hispano, pues tenemos ese tipo de regulaciones, ¿no? O sea, nadie las conoce, todo el mundo las ignora. Muchas cosas positivas de lo que es Occidente, que percolaron hacia Hispanoamérica, se desconocen en el resto de Occidente, ¿no? Y Ujú. entonces, si tú le preguntas a un americano promedio, pues simplemente piensa que acá pues todo ha sido horrible en Hispanoamérica o que simple y sencillamente somos tan o igual de bárbaros que podrían ser otros, ¿no? Cuando acá lo que se hizo fue, durante la conquista, cambiar un poco el esquema, donde había civilizaciones muy importantes como la maya, como la azteca, que tenían muchos avances en ingeniería, en astronomía, tal vez en el uso de plantas medicinales que no se conocen en Occidente hasta casi el siglo XX, pero sin embargo, pues lo más normal era llevar a un ser humano a la cumbre de la pirámide y con una piedra obsidiana abrir el corazón, arrancar y tirar ese cuerpo por la pirámide. Y así se hacían 20.000 matanzas por año en tiempos en que no había guerra, en tiempos de paz. Entonces, ese fue un gran paradigma de la conquista a favor Ujú. de la dignidad del ser humano, de que eso no era aceptable. Los españoles en las crónicas coloniales pues hablan mucho de ese tema, de cómo están asustados. Eh, a mí me pasó un poco en Ciudad de México, cuando fui con la familia y cuando ya había estado en México paseando y qué sé yo, ¿no? Pero cuando uno va eh, ¿cómo se llama acá? Lo que le dicen el centro de la ciudad, se me fue la palabra de la cabeza. Bueno, vas al centro de la ciudad donde está la catedral, donde está la Plaza Mayor y todo, donde está el Palacio Nacional, Ujú. Ujú. que se hizo sobre las ruinas de la pirámide que había ahí, ¿no? Sí. Y entonces hay unas demostraciones, unas demostraciones de gente indígena o de ascendencia indígena que se visten como se vestían antiguamente y entonces están cantando y haciendo unos gritos y unos silbidos o usando unos pitos que hacen sonidos animales y de repente pues te distraes, te metes en el tema y yo por lo menos lo que sentí fue una sensación de pánico. Digo, aquí en cualquier momento me agarran y me abren el pecho, me arrancan el corazón y me tiran para que me coma el resto de la gente como que si fuera un taquito, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta, o sea, esas cosas tienen un poder que tú Sí. dices, aquí hay algo que sí, o sea, yo respeto culturalmente eso ahí, o sea, me parece terrible lo que pudo haber pasado en excesos de la conquista, pero yo prefiero lo de ahora a lo que existe hace 500 años, o sea, ni loco yo pensaría que eso es mejor, ¿no? Y eso que tengo mucha admiración
por el sistema de canales que tenían, la arquitectura, la historia. O sea, el que yo crea que mi civilización occidental sea mejor en ese aspecto no quiere decir que no aprecie las cosas buenas de esta civilización indígena, ¿no? Que además no fue hecho porque los españoles son unos malvados, sino que fue hecho porque el resto de las tribus de alrededor estaban completamente hartas de esta situación, o sea, de esta gente que operaba de esta forma, ¿no? Eh, la conquista se hizo no con españoles, apenas eran 500, sino con ejércitos indígenas, ¿no? Sí, sí, creo que ese dato también es pertinente, ¿no? De tomarlo en consideración y si bien es complejo abordar la historia desde una perspectiva objetiva, neutral, porque pues eh, eh, diríamos, sería casi imposible, pero este tipo de datos genera un poquito más de, no solo de apertura, sino de la posibilidad de discutir con mayor asertividad lo que se vino presentando en los siglos pasados, ¿no? Y de hecho, uno de los puntos centrales, aun cuando creo que ya lo hemos venido platicando, uno de los puntos centrales de esta convocatoria es la idea de la integración renovada de Hispanoamérica basada justamente en los principios de libertad, fe y razón. ¿No? A lo largo de la historia, como lo menciona Rómulo, hemos visto diversos intentos de unificación en la región, algunos con enfoques políticos, otros más bien con enfoques económicos o culturales, pero muchos de ellos han fracasado al caer en modelos utópicos o en esquemas que terminaron reproduciendo los mismos problemas que paradójicamente buscaban solucionar, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo podría materializarse una integración real y efectiva en Hispanoamérica sin repetir los errores del pasado? O sea, ¿qué elementos deberían considerarse para que esta visión sea viable y contribuya también a un desarrollo de la región dentro del marco de la tradición occidental, por ejemplo? Bueno, como primera cosa creo yo que es una falta de conocimiento, realmente, ¿no? Cuando Hispanoamérica se independiza de alguna forma, hay un rechazo a todo lo que es nuestra tradición cultural occidental. O tratar de decir, o sea, si a ti te enseñaron historia, te aseguro que más o menos, donde sea que hayas estudiado, te la contaron como que acá vivíamos en un estado de naturaleza increíble Ujú, en las Américas. Llegaron los españoles y se fregó todo. Y luego vino la independencia. Y cuando vino la independencia, pues volvimos a ser normales. Y tuvimos república y presidente y elegimos y qué sé yo, ¿no? ujú, Pero es una versión errada, media fantasiosa, porque es como que aquí estuvieron 300 años los españoles o 250 años, ¿no? Y ya estaba hecho todo esto acá. O sea, no es que salimos de la nada, ya. Ni tampoco es que las universidades estaban hechas por los aztecas o por los mayas. No había nada de esas cosas. Los hospitales tampoco. Entonces, tú evidentemente ves que ahí, si estudias un poquito más, te das cuenta de que hay una disonancia al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que para que haya una integración tiene que haber un mejor conocimiento, o sea, conocer un poco nuestra historia colonial, sí, o sea, conocer también nuestra historia prehispánica y valorar de una manera más ecuánime nuestra vida republicana, que nuestra vida republicana en muchos casos no ha sido buena. Son pocos los casos exitosos, como el de ujú, Argentina, México mismo en ciertas etapas, no en toda su etapa republicana, tuvieron etapas republicanas horribles como la Revolución Mexicana, o la forma en que se trató a los estudiantes en Tlatelolco en el 68, o sea que eso fue una matanza espantosa, ¿no? Eh, y todo en aras del orden y de la ley, ¿no? Pero también esos estudiantes eran todos comunistas, de alguna forma, y ujú. estaban buscando cambiar o subvertir el sistema, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a entender la historia en su real dimensión, sin exagerarla, sin ensalzarla, pero tampoco diciendo que todo lo que hemos hecho es horrible y todo lo que hemos heredado ha sido lo peor. Yo muchas veces, cuando converso con la gente, o sea, la gente dice, no, lo peor es que hemos heredado de los españoles la vagancia o la no sé qué o la más allá. Y yo digo, no, 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 no es así realmente, ¿no?
Eh, ujú, o te dicen, ah, qué bueno que hubiera sido mejor que nos conquistaran los ingleses, o qué sé yo. Yo digo, bueno, o sea, no existiría porque todos somos, todos somos mezclados. O sea, a menos que tu abuelo vino de Europa, todos somos mezclados. O sea, en Hispanoamérica, eso de que eres europeo o lo que sea, sí, no hay tal. Ya. Realmente la primera globalización que se da a nivel mundial en tiempos modernos es en Hispanoamérica, donde la gente se mezcla entre sí. ¿Ya? A nivel matrimonial, a nivel de familias y todo, ¿no? Alguien puede mm, salir ahí a decir de que no, es que se trataba diferente a la gente según el color de la piel y que habían estos cuadritos que mostraban las diversas mezclas y todo, pero el hecho cierto es que todo el mundo se mezclaba con todo el mundo. Entonces, si realmente era tan desigual la sociedad, pues esas cosas no se podrían haber hecho, ¿ya? ujú, Entonces, ahí tienes una primera contradicción lógica. Entonces, para lograr integración es entender un poco nuestra historia. O sea, para mí eso es lo fundamental. Y luego la segunda parte es reconocer que tenemos instintos que sí, que hemos heredado de los españoles, pero que también hemos heredado de nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Esa aversión al comercio, ¿ya? Las civilizaciones maya, aztecas no eran tan aversas al comercio, ya ellos tenían otro tipo de problemas, pero estaban metidos mucho en el tema de la guerra. ujú, La civilización incaica era un imperio socialista realmente, ¿no? Ahora, eso tiene su razón de ser, ¿no? Y era que en Sudamérica, o sea, había mucha violencia física y falta de alimento y una serie de cosas, y entonces alguien llegó a imponer orden que fue la civilización incaica, ¿no? Sino que ese orden obviamente fue un orden completamente estratificado con la cabeza, con el emperador, con el inca, hacia abajo, ¿no? Y eso de alguna forma se mantuvo, porque los ujú, españoles no innovaron en ese sentido. Ellos lo que hicieron fue, ok, se murió el inca, y ahora yo soy el inca es Carlos V, ¿no? O el azteca, no sé cómo le llaman al que está en la cumbre de la pirámide de los aztecas, pues eh, ujú. No, no. ese es el español, ¿no? Y Ujú, entonces ujú, todo se reparte hacia abajo, ¿no? Como dato curioso, ¿no? Todos los caciques indígenas recibieron baronías y recibieron títulos nobiliarios. Los españoles respetaron eso, ¿no? Eh, no, eh, y eso es cosas que la gente se olvida, ¿no? De repente te encuentras ahí que estás leyendo una nota histórica y que dice el conde de Atahualpa. Y, ¿qué? ¿El conde de Atahualpa? ¿Qué me estás hablando? O sea, hay un tipo en España que es el conde de Atahualpa o el conde de no sé qué, pues. O sea, te dice de dónde salió esta gente, ¿no? Y son descendientes de los indígenas, ¿no? De la nobleza indígena, de los que justamente. integraban esa sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera tarea para lograr esa integración, ¿no? Y la otra cosa es tener un poco de apertura mental hacia partes de nuestra cultura occidental que tal vez nosotros hemos visto con desdén, ¿ya? Estados Unidos, por ejemplo, una cultura que a veces entra en choque con lo nuestro. O sea, acá no ha habido racismo en Hispanoamérica. Eh, Podría haber habido clasismo, si le quieres llamar, pero ha Ujú, habido una actitud de respeto a la dignidad del ser humano, cosa que no ha así pasado acá en Estados Unidos, mientras que en Hispanoamérica te podías casar casi desde el principio con un indígena, acá estaba prohibido hasta 1960. Entonces, son cosas negativas a la cultura americana. Pero cosas positivas de la cultura americana, esa visión de que, o esa creencia de que tú puedes mejorar y de que puedes tener movilidad social, de que puedes llegar arriba y que puedes cambiar en cuestión de una generación tu condición. Y a veces ni siquiera en cuestión de una generación, a veces dentro de tu misma vida, ya llegas a este país y sales adelante con todo. Y eso es una actitud que no existe en Latinoamérica, ¿no? O sea, uno cree que uno empieza de una forma y termina de una forma, ¿no? ujú, Esa visión también que hay acá de un poco de creer que somos un poco el pueblo elegido, ¿no? Y yo creo que todo Occidente de alguna forma debería tener esa visión de que somos el pueblo elegido, ¿no? Los judíos lo ujú, tenían, ¿no? Los judíos decían, nosotros somos el pueblo elegido, somos los únicos que nos vamos a salvar, pero el resto de Occidente no la tiene. Los americanos la tienen. Los americanos siempre creen que ellos son the city on the hill. ¿Ya? ujú, Ellos van a estar por encima de los demás, siempre. Y tienen esa actitud positiva,
de cambio, de tratar de mejorar las cosas, ¿no? Obviamente eso los ha llevado a errores horribles, como ya lo hablamos en el tema este del progresismo de finales del siglo XIX y que todavía existe hasta ahora, ¿no? Pero es esa idea que yo creo que tiene algo de positivo, que es de pensar que se pueden mejorar las cosas, que podemos cambiarlas. Y yo creo que eso nos falta en Hispanoamérica. En Hispanoamérica a veces perdemos ese norte y pensamos que, bueno, no, las cosas son así, seremos así pobres porque hemos sido pobres toda la vida. No, no. Yo creo que podemos cambiar, podemos ser un país tan competitivo como lo es Estados Unidos, ya llegar a lo más alto de la civilización. Hay mucha gente acá que ha logrado aquello. Lamentablemente, esa actitud antimercantil, anticomercial que tenemos en Hispanoamérica a veces nos frena. Porque lo primero que pensamos es, ¿cómo hay que poner una ley para regular algo? En vez de Ujú, pensar, ¿cómo hago el negocio para que salga adelante y todo el mundo se enriquezca, ¿no? Entonces, claro. son dos ópticas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que trabajar en Hispanoamérica, ¿no? Súper. Sin perder la esencia de lo que somos, ¿no? Seguro, seguro, Rómulo, y la verdad que la conversación está muy, muy interesante. Lamentablemente por tiempos vamos a cerrar pues un poco la conversación, pero para concluir este podcast, nos gustaría, pues esto, que nos compartieras un mensaje directo con los oyentes, ¿no? En un mundo donde las ideas, como ya lo has venido mencionando, y los valores de Occidente están en constante debate, ¿no? La revista Fe y Libertad busca abrir un espacio para la reflexión, el análisis, la propuesta de soluciones, porque es crucial, te pregunto, que más personas se involucren en esa discusión y qué impacto puede tener su participación en esta convocatoria, tanto en el debate intelectual, además como en la defensa y revitalización de los principios que han dado forma a nuestra civilización. Mira, yo creo que hay que meterse en la discusión. Nosotros también tenemos mucho que aportar. Tenemos otra visión de las cosas, tenemos una visión un poco más enfocada a la amistad, a la familia, a las relaciones entre las personas, ¿no? Ujú, Somos una cultura menos individualista que lo que podría ser la cultura alemana o la cultura eh, americana, ¿no? Pero también al mismo tiempo somos parte de ese occidente. Y entonces tenemos que meternos en ese debate, en tratar de mostrarle, no demostrarle, sino mostrarle a la gente que también acá han habido discusiones y cosas que nos han permitido y nos dan el mismo derecho que puede tener un americano o un español o un italiano a decir que ellos son herederos de Occidente, para decir nosotros también somos herederos de Occidente. Somos los ujú, parientes pobres, digamos, ¿no? De alguna forma, pero tenemos mucho que ofrecer y de hecho lo hicimos en algún momento, porque ya te digo, las discusiones sobre la dignidad de los indígenas, sobre la dignidad del ser humano y de gente que no era de raza blanca, salió de acá. ujú, Las discusiones que se hicieron en Sevilla y tratar de encontrar de que somos herederos del hispano, del imperio romano, griego, hispano. Somos parte de eso ahí. Entonces tenemos que buscar en nuestras raíces. ujú, Muchos de los escolásticos eran casualmente sacerdotes que estaban aquí basados en Hispanoamérica o que pasaron ujú, en algún momento por Hispanoamérica. Y hay muchas cosas que no se saben, que lamentablemente no se han estudiado, que es cuestión nada más de ir a buscar ahí a iglesias o a lugares perdidos o archivos parroquiales que tienen ese tipo de documentación o bibliotecas, ¿no? ujú, Hay mucho por hacer, ¿no? Y yo creo que Hispanoamérica, si bien está enfocada en el desarrollo, está enfocada en tratar de salir de sus taras, porque tenemos taras también, ¿no? No es que seamos tarados, sino que tenemos taras, ujú. ¿ya? Sí, sí. Eh, y esa actitud anticomercial que mencionaba, también tenemos que escarbar un poco y darnos cuenta de lo que ha pasado acá y qué podemos ofrecerle al resto del mundo, ¿no? A lo mejor nuestra visión es una visión tal vez un poco más humanista, de cierta forma, ¿no? Eh, que la del resto de Occidente, ¿no? Y eso a lo mejor nos protege
No siempre, porque cosas como la Claro. teología de la liberación se dieron acá en Hispanoamérica, y eso es una deformación de la fe, básicamente, ¿no? Eh, Ujú. pero en general en Hispanoamérica a lo mejor nosotros podemos brindar una visión un poco más humana y más protegida para no caer en esas fallas o falacias del pensamiento occidental, como lo son el marxismo, el nazismo, porque esos también vienen y se han dado por gente que se ha criado en ambientes cristianos, culturales, Ujú. occidentales. Lamentablemente, son cuando las cosas se han salido de control y se ha olvidado el papel de la razón, ¿no? Así También se es. podrían salir de cauce si cayéramos en una especie de religiosidad fanática, por así decirlo, y lo vemos en el mundo musulmán, ¿no? Donde todo es fe y casi no hay razón, ¿no? Donde el ser Ujú. humano está por abajo de Dios, y si Dios dice tal cosa, pues no importa, todo sea a nombre de Dios, ¿no? Sí, Con lo cual el ser humano pues deja de tener importancia, ¿no? muchas gracias Rómulo nuevamente por haber aceptado esta invitación, por esta conversación tan enriquecedora, tan amena. Y ha sido un placer, ¿no? Explorar estos temas contigo. Para quienes quieran conocer más sobre la convocatoria y más enviar sus artículos, pueden visitar la página de la revista Fe y Libertad y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este episodio con quienes crean que puede aportar en una conversación sobre el futuro de Occidente y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Rómulo. A ti, Camilo.